Anfitrión. Tengo que llamar a Recable, si no, todavía no se cumple. Ya, sí, en base al gestacional, por eso le colocaba a Paul que no era secreto el diagnóstico, pero lo que quería era aprovechar y plantear. Máxime que ustedes, hay una guía terapéutica del Ministerio de Salud de Ecuador en base al manejo de la diabetes gestacional. Por supuesto, eso no invalida nuestro conocimiento general de ello en la literatura científica de otros sitios, de otras latitudes. Sin embargo, sí debemos basarnos en la guía clínica del Ecuador, máxime que esas son las pautas oficiales, ¿no?, del Ministerio de Salud. Entonces, aprovechando el caso clínico, el resumen que les coloqué, ustedes discutiremos este aspecto de la diabetes. Entonces, cuando quieran. Ya, Doc. Entonces vamos a exponer Paul, Karina y Jenny. Ya, tenemos el caso de una diabetes gestacional que, como ya sabemos, son casos de diabetes que se van a presentar por primera vez durante el embarazo. Y esta se va a presentar como la insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se puede producir durante el embarazo. Ya. Tenemos a una mujer de 35 años de edad, sin antecedentes familiares ni personales de interés, salvo que se le diagnosticó hace 4 años en su segundo embarazo una diabetes gestacional. Entonces hemos subrayado aquí esto como un dato importante a tener en el caso. También se consulta por amenorrea de 5 semanas. La amenorrea puede deberse a que luego, posteriormente, a la paciente le hacen una prueba de embarazo y esta resulta embarazada. La paciente también fuma de 5 a 6 cigarrillos al día, lo que igual subrayamos porque es un factor de riesgo y también puede afectar al feto. También no tiene ninguna medicación y es asintomática. En la exploración tenemos una talla de 148 centímetros, un peso de 63 kilogramos, que nos da un índice de masa corporal de 28,8, lo cual está un poco en sobrepeso, la paciente está en sobrepeso y esto también sería un factor de riesgo para la diabetes que ella va a presentar. También tenemos una tensión arterial, aquí es de 120/78, que está elevada. Y a la paciente, por eso también lo hemos subrayado como factor de riesgo. A la paciente se le practica un test de gestación en orina que resulta positivo, por lo que se incluye en el programa de asistencia integrado de embarazo. Ya, Karina. ¿Y qué criterio estás utilizando tú para decir que una 129/78 está elevada? Te faltó el 1, pero es 129/78. Porque dentro de los criterios de la hipertensión se dice que una presión que esté de 120 a 120, de 120, o sea, en 129 se encuentra un poco elevada. Ya, bueno, sigamos y aclaremos eso en el transcurso. Sí, sigue. En la evolución del caso clínico, tenemos que desde el diagnóstico del embarazo se indica la suplementación con 0,4 miligramos al día de ácido fólico en los 3 primeros meses y con 25 microgramos al día de yodo durante todo el embarazo. Y se insiste con la intervención mínima del abandono del hábito tabáquico, ya que esto sería algo que trabajar con la paciente, porque a la larga esto va a afectar al feto. También en la primera visita del embarazo, que se realizó en atención primaria, además de contemplar la historia personal y familiar,
y de realizarse las exploraciones convencionales, se incluyó, en la solicitud de la analítica el cribado de la diabetes gestacional con, con una sobrecarga oral de glucosa de 50 gramos, además de que por la edad que sus antecedentes personales contaba diabetes gestacional, el test fue positivo, por lo que se indicó la realización del test diagnóstico con sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos, los cuales fueron 99 la basal, 197 a la hora y 171 a las 2 horas y 140 a las 3 horas, lo cual nos ayuda a confirmar que se trata de una diabetes gestacional según los criterios de la diabetes gestacional, según los criterios dictados por el ADA. Ya también tenemos que se le indicó una automonitorización de las glucemias en un inicio con un perfil de 4 puntos basal y postprandiales, también a diario durante 2 semanas. Como los controles estaban en objetivos, se redujo a días alternos, ya que estos controles cumplían el objetivo terapéutico de mantenerlos en un valor normal. Entonces se realizan controles cada 15 a 30 días. También monitorizando el peso y la presión arterial, ya que estos son factores de riesgo que la paciente puede presentar, ya que si presenta sobrepeso, podría la paciente, aparte de la diabetes, igual tener una hipertensión, como presenta un poco de presión elevada, como ya se mencionó. Y también se le realizaron controles mensuales de hemoglobina glicosilada como método complementario de valoración del control glucémico, con el objetivo de control del menos del 6%. Ya. Y aquí recordemos que el valor normal es de 4 a 6. También en la semana 28 presentó basales fuera de objetivo, por lo que se derivó a endocrinología para el control y se pautó insulina antes de acostarse. Y aquí es importante, como usted mencionaba, mantener, o sea, no ser tan estrictos con los valores objetivos, sino que al llegar a un valor que esté cerca del objetivo, podemos conformarnos con eso, ya que si la terapia es muy estricta, se pueden ocasionar problemas más graves que pueden afectar a la paciente, como una hiperglucemia o una hipoglucemia. ¿Ya? Está apagado, Paul. Gracias. Ya, ahora tenemos que la diabetes gestacional corresponde a cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se presenta de manera inicial durante el embarazo. Como ya mencionó mi compañera, la paciente presenta algunos factores de riesgo que están incluidos en el desarrollo de la diabetes gestacional. Hay más, pero los que tiene nuestra paciente es ser mayor de 35 años. Nuestra paciente presenta un índice de corporal de 28.8, es decir, tiene sobrepeso. Además, en el embarazo anterior del segundo hijo nos menciona que tuvo diabetes mellitus gestacional y además es multípara. Estos son factores de riesgo que también pertenecen a la diabetes gestacional. Como ya mencionó, hay que controlar la diabetes gestacional porque existe un riesgo tanto para la madre como para el niño. En cuanto pueden haber riesgo cardiovascular, puede haber un bastante porcentaje de probabilidad en cuanto a desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y además en cuanto a obstetricia en el parto y etcétera. Además, se tiene en cuenta que la glucosa pasa de la madre al hijo de manera libre y constante por medio de la placenta. Esto es gracias a los transportadores de GLUT1 que se encuentran en la parte de la madre y GLUT3 que se encuentra en la parte del feto. Y bueno, esto lo que puede causar el feto es una macrosomía fetal. Ahora, ¿cómo ocurre? Pásale, por favor. Ya.
Ahora, ¿cómo ocurre la diabetes gestacional? Básicamente es un mecanismo de insulinoresistencia con una deficiente o, bueno, una respuesta a esta resistencia con una menor secreción de la insulina. Esto es causada por los cambios que se dan en el embarazo y los cuales son normales, pero siempre y cuando a la insulina resistencia haya una mayor o un incremento de secreción de insulina. En cuanto aquí tenemos hormonas que actúan de manera general y forma indirecta como antagonistas insulínicos. El principal tenemos que es el lactógeno placentaria, que se deriva del sincítio trofoblasta en la quinta semana. Como sabemos, nuestro paciente presentó amenorrea durante 5 semanas. Bueno, luego tenemos el cortisol que actúa como antiinsulínico, la prolactina que inhibe la secreción de insulina, los estrógenos y otras como progesterona e insulinasas pancreáticas. Y tenemos además otros que son los cambios metabólicos, por ejemplo, la producción de glucosa del 30% del hígado más. Y además, como ya sabemos, hay que tomar en cuenta esto del incremento del tejido adiposo, puesto que también aquí en el embarazo se da. Y como ya sabemos, nuestra paciente presenta 28.8, o sea, tiene sobrepeso. Entonces, ¿esto por qué? Porque según la fisiopatología va a estar en una especie de inflamación donde van a haber mediadores como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 que van a ser una resistencia insulínica. Entonces, además, como en el embarazo va a haber un tipo de proceso anabólico donde va a aumentar el almacenamiento de tejido adiposo y además, bueno, esto entonces tenemos que tomar en cuenta del sobrepeso, por eso es importante mencionarlo también. Y bueno, pásale por favor. Ya, entonces eso, el embarazo causa cambios en el metabolismo, lo que da una resistencia a la insulina, donde hay esta resistencia a la insulina y hay una menor secreción de la insulina como respuesta. Entonces, eso es lo que se define o causa la diabetes gestacional. Ahora, tenemos en cuenta, la paciente se le realizó el test de SOG, que es sobrecarga oral de glucosa, en el cual primero se le administró 50 miligramos por decilitro, 50 gramos de glucosa, a la cual salió positivo. Esto es positivo cuando a la 1 hora de administrarle la glucosa, tiene una glicemia de mayor o igual de 140 miligramos por decilitro. Entonces salió positivo y se le procedió a hacer lo que es una SOG de 100 de glucosa. Entonces, los resultados, tenemos aquí los valores normales de la glicemia con los valores de la paciente. Primero tenemos que en ayunas debe ser 95, de menor a 95 miligramos por decilitro. En los valores de la paciente presentaba 99 miligramos por decilitro. A la 1 hora de poscarga, lo normal es menor a 180, nuestra paciente tenía 197. A las 2 horas, menor de 155, la paciente tenía 171 y a las 3 horas tenía menor de 140 y igual nuestra paciente tenía 140. Y entonces lo que confirma el diagnóstico de diabetes mellitus. Cabe recalcar que suele haberse excepciones donde ya no es necesario aplicar este test, porque ya la paciente en un embarazo anterior tuvo diabetes mellitus, por lo que ya al aplicarle el primer test puede ya definirse el diagnóstico, aunque esto es mejor para ver cómo o qué tratamiento aplicar y cómo hacer el seguimiento de la paciente. A continuación, mi compañera les va a dar más explicación. Bueno, yo investigué sobre cómo es el manejo de la diabetes gestacional en nuestro país. Como sabemos, en el embarazo se da un incremento de la resistencia a la insulina de manera normal para proporcionar de esta manera un suministro también interrumpido de nutrientes al feto. Y son estas sustancias producidas por la placenta y por los adipocitos las que reprograman la fisiología de la mujer durante el embarazo, que conduce a esta resistencia a la insulina.
También es importante conocer que la diabetes gestacional tiende a resolverse en la mayoría de los casos. Sin embargo, en un 35% de los casos, las mujeres con diabetes gestacional tienen realmente una diabetes preexistente y además un mayor riesgo, en más del 50%, de desarrollar una diabetes gestacional recurrente y una posterior diabetes mellitus tipo 2. En cuanto al tamizaje y el diagnóstico, se lo realiza en base a los factores de riesgo para de esta manera clasificar a los pacientes de riesgo alto o de riesgo moderado. En cuanto al riesgo moderado, entre los criterios tenemos un peso normal al nacer, edad mayor de 25 años, sin antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, sin antecedentes a intolerancia a la glucosa, un sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, antes del embarazo y sin historial de resultados obstétricos adversos. Además, se deben cumplir todas estas condiciones. En riesgo alto, en cambio, es la población latina e hispana como la de nuestro país con alta prevalencia en diabetes mellitus. Obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, igualmente partos con productos macrosómicos de más de 4 kilogramos o un percentil mayor a 90, glucosuria, un síndrome de ovario poliquístico que también resulta en provocar una resistencia a la insulina, una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, trastornos del metabolismo de los carbohidratos como hiperglicemia en ayunas e intolerancia a los carbohidratos, y órbito fetal de causa inexplicable, que es en sí la muerte fetal que ocurre en un embarazo tardío. Pásale, por favor. Ya. Y según la clasificación de este riesgo alto o moderado, se realizan los exámenes correspondientes. En un riesgo alto se realiza una glicemia en ayunas en la consulta médica inicial, en la que si es mayor a 126 miligramos por decilitro es una diabetes preexistente. Si va entre 92 a 126 miligramos por decilitro, se diagnostica como diabetes gestacional. Si es menor a 92 miligramos por decilitro, se debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos entre las semanas 24 y 28 de gestación. En cambio, en el riesgo moderado, se debe realizar igualmente la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos durante las semanas 24 y 28 de gestación. En cuanto a los valores de corte máximo de esta prueba, son la glucosa basal menor a 92 miligramos por decilitro, al cabo de 1 hora menor a 180 miligramos por decilitro, al cabo de 2 horas menor a 153 miligramos por decilitro. Y se considera diabetes gestacional si uno o más de estos valores se encuentran alterados. Además, es importante tener en cuenta que no son pruebas equivalentes para tamizaje de diabetes gestacional a medición de la glucosa capilar o el test urinario de glucosa. Pásale, por favor. Ya. Bueno, este es un algoritmo de cómo diagnosticar diabetes gestacional. Se debe realizar un examen de glucosa plasmática en ayunas a todas las mujeres embarazadas. Y esta va de valores de 92 a 126 miligramos por decilitro, como ya los valores los expliqué anteriormente. Esta se diagnostica como diabetes gestacional. Si es que esta es mayor a 126 miligramos por decilitro o si es que hay una glucemia al azar mayor a 200 miligramos por decilitro más síntomas clásicos de la diabetes como poliuria, pérdida de peso, se diagnostica como diabetes pregestacional. Y si esta es menor a 92 miligramos por decilitro, se debe realizar la prueba de tolerancia a la glucosa durante las semanas 24 a 28. Si la glucosa plasmática es la basal mayor a 92 miligramos por decilitro y tras esta prueba de tolerancia a la glucosa, al cabo de 1 hora es mayor a 180 y al cabo de 2 horas mayor a 153, se diagnostica como diabetes gestacional. En cambio, si todos estos valores son menores,
va a ser normal, y aquí tenemos que tener en cuenta tanto factores, si la mujer presenta factores de riesgo o no presenta ninguno. En el caso de no tener factores de riesgo, como los mencioné anteriormente, se debe descartar la diabetes gestacional. Y si presenta algún factor de riesgo, en cambio, repetir la prueba de tolerancia a la glucosa de las semanas 30 a 33 de gestación. Y si es que estos valores están alterados, se diagnostica como diabetes gestacional. Y si todos están por debajo de los cortes máximos de los valores de tolerancia a la glucosa, es normal. Ya, durante el tamizaje se debe informar y asesorar a la paciente en el caso de que exista un riesgo de complicaciones al nacimiento o si es que esta diabetes gestacional no se controla. También si la diabetes gestacional responde a los cambios en la dieta y ejercicio en la mayoría de las mujeres, o si es que se necesita el uso de metformina o insulinoterapia para controlar los niveles de glucosa en sangre. Además, se requiere un monitoreo de la glucosa estricto durante el embarazo y también el trabajo de parto. Y en cambio, después del tamizaje se debe informar a la paciente igualmente sobre los riesgos que conlleva la diabetes gestacional, que se puede presentar una macrosomía fetal, un trauma durante el nacimiento, ya sea para la madre o para el niño, también un incremento del índice de cesáreas, morbilidad neonatal, muerte neonatal y obesidad o diabetes que el niño puede desarrollar más tarde a lo largo de su vida. También decir a la mujer qué es necesario para reducir o mantener un buen control glucémico, así como la dieta y control de su peso y ejercicio, el automonitoreo de la glicemia y los objetivos personalizados para el control de la glucemia. En cuanto a las terapias establecidas para el control de diabetes gestacional, se debe considerar una terapia farmacológica cuando los cambios en la dieta o ejercicio no mantienen los objetivos de control glicémico en un periodo de 1 a 2 semanas. Los ejercicios que se recomiendan para las mujeres son una caminata de 30 minutos diarios, también ejercicios aerobios, bailar o también natación y mantener una dieta saludable. Y también si es que en la ecografía o en el ultrasonido se muestra una macrosomía fetal entre las semanas 28 a 30 y se requiere, si requiere terapia ya farmacológica, se debe ajustar de forma individualizada, y las opciones farmacológicas son la metformina, que es un antidiabético oral permitido durante el embarazo, y también insulina con el NPH, y también esto debe ser evaluado y supervisado por el médico especialista que está controlando a la paciente. En cuanto a los objetivos de control para la diabetes gestacional, son glucemia basal capilar de 70 a 95 miligramos por decilitro, una glucemia postprandial al cabo de 1 hora de 90 a 140 miligramos por decilitro, a las 2 horas menor a 120 miligramos por decilitro, y una hemoglobina glicosilada menor a 6, y ausencia de cetonuria e hipoglucemia en la paciente. En cuanto a las revisiones, es importante la exploración física de la paciente, que se determinan cada 15 días su peso y su presión arterial, vigilando de esta manera tanto las ganancias como pérdidas ponderales excesivas y también la aparición de cifras de presión arterial mayor a 130, 80, y se debe intensificar las medidas terapéuticas en el caso de que sean necesarias. En cuanto a la analítica, se recomienda realizar la medición de la hemoglobina glucosilada y también asimismo determinar si es que existe microalbuminuria durante cada trimestre del embarazo, debido a que este aumenta el desarrollo o riesgo de una nefropatía. Además, también es importante la realización de un urocultivo mensual y cultivo vaginal trimestral.
En cuanto a las ecografías, estas, además de ser habitual en cualquier embarazo, esta es aconsejable realizarla em, em, a partir de la semana 28 con el fin de detectar la aparición o evolución de una posible macrosomía fetal. En cuanto al ingreso hospitalario, este no será preciso hasta el momento del parto en aquellos casos en los que exista un buen control de la glucemia. Sin embargo, ante complicaciones que suponen un riesgo materno-fetal, es importante el ingreso urgente. Si es que, por ejemplo, hay un mal control glucémico y hay cetosis o hipoglucemias graves o un control metabólico irregular. Si es que hay presencia de nefropatías, pielonefritis, sufrimiento fetal o amenazas de parto prematuro o rotura prematura de las membranas. En cuanto a la alimentación, este es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes durante el embarazo, que consiste en calcular el aporte calórico diario que la mujer debe tener, lo cual va a depender del estado ponderal de la gestante y de la actividad física que realice. En cuanto al ejercicio, como ya lo mencioné, es un mínimo de 30 minutos diarios, como por ejemplo recomendar a la paciente que camine deprisa y ya al final de la gestación, cuando existen limitaciones físicas para realizarlo, se le recomienda practicar por lo menos 10 minutos de ejercicio en sedestación después de cada comida. Y en cuanto a los fármacos, en aquellas mujeres que no se consiga mantener dentro de los objetivos terapéuticos con este tratamiento dietético y la realización de ejercicio, se precisan, como ya lo dije, la insulina, aunque también según el ADA se puede hacer uso de Lispro, también Aspart y también insulina glargina. Bien. ¿Ya? ¿Listo? ¿Con eso tenemos? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, doc. Yo quería, antes de terminar la grabación, una mención. Que sucede es que no puedo todavía conectarme con la computadora, pero quería hacerles una mención con respecto, no a la diabetes. El análisis ha sido muy bueno, excelente. Veo que sí lo han realizado en cuanto al manejo. Lo que yo les recomendé que lo hicieran en base a la guía clínica del Ecuador, que creo que consta ya de hace algunos años, pero todavía está muy vigente. No es incompatible y está muy adaptada a los criterios de la ADA. Bien. Pero quería hacer mención al respecto de lo que mencionó nuestra estimada compañera Karina sobre hipertensión. Yo creo que yo te entiendo cuando tú dices que estaba un poco alta, pero es que debemos utilizar los términos que manejamos para poder ponernos de acuerdo. ¿Qué me ibas a decir, Karina? Sí, doctor, creo que lo que pasa es que no se entendió mal porque, o sea, la tensión arterial está dentro de los rangos normales, pero ligeramente elevada. Y Claro. además hay que tener en cuenta que durante el embarazo también existe un ligero aumento de la presión arterial de manera fisiológica. Sí, ya eso es otro tema, que es hipertensión arterial durante el embarazo, cosa que ya no vamos a manejar en el caso porque el caso no se corresponde. Pero fíjese, en la clasificación que tiene, lo que pasa es que quería compartírsela, pero no puedo porque está en otro del teléfono, no lo puedo hacer. Pero es sencillo, ¿no? Si bien es cierto el estadio, la tensión arterial óptima, porque fíjense, los términos son óptimo, normal, normal alta, que es lo que se refiere Karina, ¿verdad? Normal alta, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 y la hipertensión sistólica aislada. Esos son los criterios que tenemos ya para que ustedes se vayan acostumbrando a manejar la terminología de las pautas del Ecuador. Entonces, la
óptima va menor a 120. Ahí yo no tengo dudas y yo se los he mencionado que a mí me gusta esa cifra de presión arterial porque las evidencias conducen a que tanto en el estilo europeo como en los criterios americanos es donde hay menor morbilidad. Y la diastólica menor a 80. Normal de 120 a 129. De tal manera que nuestra paciente está ahí con la cifra límite de normal, de todavía no está óptima, pero está normal. Y la diastólica iría de 80 a 84. Normal alta ya está en 130 y 139, ¿no? Y diastólica 85, 89. Y ya después de 140, 90, ya listo. Viene hipertensión grado 1, después grado 2, grado 3, y ya empiezan los problemas. Entonces, de tal manera que fíjense que ustedes en el análisis de aquí no tomaron en cuenta la tensión. Si es cierto, en la diabetes debe, más que en otra paciente, en todos los pacientes embarazadas es importante controlar la tensión arterial, porque sabemos que es uno de los riesgos que se comete allí, ¿verdad? Que puede pasar. Pero en nuestra paciente no presentó ese problema. Entonces, es simplemente, Karina, una cuestión de términos, ¿verdad? Sí, una paciente normal, pero ya estaba en el límite a ser normal alta. Por lo tanto, sí tiene razón de estar pendiente de que puede subir más en virtud de que esa es una cifra que se le tomó en la primera consulta, donde ya se empezaba a manejar o hacer el despistaje si tuviese diabetes igual que en el segundo embarazo, y entonces es importante, es simplemente para hablar de términos, ya saben, es mejor hablar así, una tensión arterial óptima, una tensión arterial normal, normal alta, hipertensión grado 1 y en adelante, porque no podemos hablar como el coloquio, o sea, como la gente común que no están en nuestro medio de medicina, de enfermería, que somos los que controlamos a los pacientes en el área de salud. Bueno, aquí también están los tecnólogos, en la cual debemos hablar una terminología similar para poder entendernos bien. Bien, eso es lo que quería comentar. Yo creo que los objetivos están cumplidos en base a un caso clínico de verdaderamente bastante común, frecuente, sin complicaciones. Como saben ustedes, la cetoacidosis en la mujer diabética es poco frecuente, sin embargo, no está exento de que se presente. Una de nuestras mayores preocupaciones es que haya un aumento excesivo del embarazo, precisamente por todos esos cambios fisiopatológicos que ocurren, y por supuesto la macrosomía fetal. En este sentido, bueno, ustedes, por supuesto, en virtud del tiempo que yo les mencioné, no hablaron acerca de todos los cuidados que hay que tener, se basaron más que todo en el cuidado de la mujer embarazada, pero resulta que después del parto también hay que tener un monitoreo, un control, tanto en la embarazada como en el feto, en este caso ya sería en el recién nacido, ¿verdad? Esos cuidados también es bueno que se lo lean, el cuidado postnatal. Sobre todo, la mujer en esta época también puede tener complicaciones, además de tener su complicación de la hipertensión arterial, de que mantenga una diabetes, y también puede tener incluso complicaciones en esos 9 meses que le repercutan en su vida futura. Una de las referencias que se debe seguir es un control oftalmológico, ya que los pacientes pueden incluso tener retinopatía. Se dice que hay que recomendarle una vigilancia al menos 6 meses después del parto de su hijo, ¿sí? Y bueno, en fin, el seguimiento de su función renal y el seguimiento de que si la paciente o no mantiene el peso que subió en el embarazo o llega a su peso ideal. Hay que instruir a la paciente que este riesgo de mantenerse diabética es importantísimo. Bien. Incluso el uso de metformina no está contraindicado en el momento de la lactancia en aquellos pacientes que lo requieran, como bien explicó Jenny, que no todo, la primera línea es estilo de vida y dieta.
y mantener un peso lo más cercano a lo ideal, el estilo de vida, el ejercicio y todos los aspectos que ustedes han mencionado. ¿Les quedó claro al grupo que no expuso o tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Nada, yo quería mencionar que sí, que yo mencioné que, o sea, los factores que la paciente presentaba, por ejemplo, que ya estaba en una edad avanzada, porque la paciente ya tenía 35 años, es un factor. También Sí, que tenga el aumento de peso, o sea, que tenga sobrepeso y también claro. que ya le diagnosticaron diabetes antes. Y también que tú ya has tenido embarazos múltiples. Yo mencionaba que estos son factores que pueden que a la paciente le generen hipertensión y que por eso hay que estarla monitorizando. Porque, Sí, porque durante el embarazo, si es que se presenta hipertensión, la paciente puede presentar preeclampsia también. claro. No hay duda al respecto y por eso le menciono que si bien es cierto, la hipertensión es un aspecto que hay que vigilar en el control prenatal, en una en una persona diabética gestacional es mucho más relevante. Bien, doctor, lo que me faltó mencionar es que en la diabetes gestacional ya se da el tratamiento con metformina, pero ya luego del parto inmediatamente se debe retirar Exacto. el Sí, medicamento. claro. Claro, pero las pautas clínicas, la guía clínica también dice que si la paciente lo requiere, se puede dar. Se puede dar, lo más recomendable es, por supuesto, no darlo, si no se requiere, ¿no? Si no se requiere y se puede manejar con las otras medidas. Bien, y ya el manejo postnatal del feto y la mujer, por supuesto, eso ya para otro nivel, para otra época. Para cuestiones del caso clínico, que era lo que yo quería, cómo ustedes debían manejar esto como médicos de atención primaria, ya para que se vayan acostumbrando desde ahora a semiología en cuanto a los signos, síntomas, está bien. Y como pueden ver, ya a lo largo de toda esta serie de semiología del espectro endocrino, hemos manejado muchísimos aspectos, sobre todo de la diabetes. Y la diabetes relacionada con otras cosas, con hipotiroidismo, con hiperlipidemia, con hipertensión, con nefropatías, con otros aspectos. Puede dejar de grabar, Paul.